Roald Dahl es uno de los autores que más me han marcado a mí, y él en algún momento dijo esta frase que se me quedaría grabada por el resto de lo que llevo de vida. La frase dice algo como esto: observa con ojos brillantes el mundo que te rodea, porque los secretos más grandes están siempre escondidos en los sitios más insospechados. El que no cree en la magia nunca la encontrará. Pues bien, el lugar insospechado en el que vamos a encontrar el tesoro de hoy es la telenovela de Marvel. Y para poder encontrar el tesoro en esta telenovela vamos a necesitar de la ayuda de dos personas muy importantes en la historia del teatro de Occidente. El primero es Bertolt Brecht y el segundo es Augusto Boal. Bueno, para poder entender el teatro de Brecht tenemos que pasar primero por lo que en algún momento de la historia del teatro se denominó la crisis del drama. Bueno, lo que nos va a ayudar a entender la crisis del drama es este hermoso meme. Ese meme en donde hay un hombrecillo que está intentando alcanzar una pelota amarilla. El hombrecillo en cuestión es el protagonista de alguna obra de la crisis del drama. Él quiere ir por su pelota amarilla, él desea tocar su pelota amarilla, pero a su vez él sabe que está abrazado por un hombre mucho más grande que no lo deja alcanzar su pelota amarilla. Pues bueno, digamos que ese hombre sote es una estructura, ya sea política, económica, cultural, moral, religiosa, como sea, que no deja que nuestro queridísimo hombre alcance su pelota amarilla, que es su deseo, su objetivo. Entonces, como vemos, nuestro hombrecillo se encuentra muy preocupado porque pues cree que no se puede liberar de las manos gigantes de nuestro hombre mucho más grande. Pico para los memes. En ese mismo momento de la historia, un director y dramaturgo alemán llamado Bertolt Brecht también está creando su teatro. Y él pensaba algo como que el conocimiento es poder y que el poder solamente está en manos de unas cuantas personas, de unas pocas élites. Y él pensaba que aunque el mundo estuviera mal, este nunca iba a poder cambiar porque las personas que tenían el poder para cambiarlo ni siquiera estaban interesadas, porque era precisamente ese poder lo que les interesaba. Entonces él creía que las verdaderas personas que podían cambiar el mundo son todas esas personas que llamamos del común, como los panaderos, las personas que nos venden la carne, las personas que nos hacen nuestros zapatos, las personas que hacen la ropa, los que construyen los puentes, los que construyen los carros, los que los ensamblan. Pero estas personas, a su vez, creía Bertolt Brecht, no tenían todo el conocimiento y por tal razón pues no tenían el poder necesario para transformar el mundo, un mundo equitativo, un mundo en el que todos cupiéramos. Entonces Bertolt Brecht empieza a notar que cuando las personas del común, las personas digamos del pueblo, se acercaban al teatro, pues el tipo de personajes que se encontraban eran estos personajes de la crisis del drama. Los personajes que se veían tan amarrados por su contexto y por todas las maquinarias que no podían hacer nada por su vida. Entonces Brecht se empieza a decir como ¿cómo es posible que las personas que necesitan el conocimiento, las personas que además pueden cambiar el mundo, pero que no lo hacen porque también están oprimidas por una clase política que no desea que nada cambie, entren al teatro y vean personajes así, inmóviles, en crisis? Se empieza a ingeniar un tipo de teatro para estas personas en específico, para las personas del común. En este teatro lo que sucedía era que los personajes, mientras se desarrollaba la obra y se iban planteando sus conflictos, los problemas que los asediaban, las situaciones que no podían resolver, estos personajes de un momento a otro rompían lo que llamamos en teatro la cuarta pared y le hablaban al espectador face to face, lo miraban a los ojos y le decían qué era lo que estaban sintiendo, qué era lo que estaban pensando y por qué razón ellos no hacían lo que querían hacer. También lo que pasaba era que los personajes se salían de su ficción, de su historia, de su presente ficcional y se miraban a sí mismos y se veían a la distancia y podían notar cuáles eran esas razones que no los dejaban fluir, cuáles eran esas cosas que los hacían sentir oprimidos. Bertolt Brecht llama esto el distanciamiento. Pues bien, ¿qué era lo que generaba el distanciamiento en los espectadores? Pues bueno, cuando tú vas a ver una obra de teatro estás acostumbrado que los personajes de la obra están allá y tú como espectador estás acá y lo que está pasando allá no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Entonces cuando un personaje se sale de lo que está sucediendo allá y te mira a los ojos, pues todo se derrumba. ¿Qué es lo que se derrumba? Pues la ficción. Entonces el espectador lo que sentía era que todo el universo fantástico que se le estaba armando, pues afirmaba no ser real.
pues afirmaba que no era cierto. Entonces él se daba cuenta de que todo era una ficción, que solamente era una obra de teatro, que esa no es la vida real. Y otra cosa que sucedía era que el espectador dejaba de sentirse identificado con un personaje victimizado y en lugar de eso empezaba a notar las múltiples soluciones que podían tener los problemas a los cuales se enfrentaban los personajes. Esto era muy importante para Bertolt Brecht. Eliminar esa sensación de identificación que tenían los espectadores con el personaje y empezar a crear una sensación de distanciamiento entre el espectador y el espectáculo, para que el espectador fuera consciente de que lo que estaba viendo era una ficción y que el mundo real, a pesar de parecerse a esa ficción, es algo que se está construyendo todo el tiempo y que las decisiones que tomamos nos ayudan a liberarnos también de las cosas que nos oprimen. Ahora, desde Brasil, Augusto Boal, basado en toda la teoría brechtiana y toda la pedagogía de Paulo Freire, crea tres cosas que se llaman el teatro foro, la dramaturgia simultánea y el teatro imagen. Una dramaturgia en donde el espectador salta a la escena y se convierte también en un actor. Para resumir, en el teatro de Augusto Boal el espectador salta al escenario y allí representa todas sus problemáticas o las problemáticas de su comunidad. Mientras tanto, los espectadores que están sentados por fuera del escenario tienen la responsabilidad de ir deteniendo la escena y así poderse poner en los zapatos de los personajes que están contando la historia y además de eso poder encontrar solución a cada uno de los problemas que tiene cada uno de los personajes de la historia. Pero la mayoría de las historias que se representaban en el teatro de Augusto Boal no eran solamente historias de la dramaturgia universal, sino que gran parte de esas historias eran relatos que construían de forma colectiva la comunidad que estaba trabajando sobre el escenario. De esta manera la comunidad puede detectar sus problemáticas, cuáles son los sistemas que los oprimen y lo mejor, encontrar acciones que puedan solucionar cada uno de sus problemas. Ahora bien, en la novela de Marvel pasa algo que es muy particular, y es que la actriz que representa a Marvel en la historia es la misma Marvel, es decir, ella se representa a ella misma en su propia historia. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Marvel durante el rodaje? Bueno, pues todo este video va sobre eso, sobre la suposición de todo lo que pudo haber pasado en la cabeza de Marvel mientras se interpretaba a sí misma en su propia novela. ¡Holi! ¿Qué ves? Veamos este pedacito de esta escena de Marvel para que se den cuenta de lo que les quiero decir. En esta escena lo que está pasando es que, bueno, el esposo de Marvel y Marvel están como en una discoteca farreando, punchis, 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 y de repente aparece un tipejo X y le echa como el verbo a Marvel o yo no sé, como el perro, le pide un autógrafo, lo que sea. El asunto es que llega el esposo de Marvel y sucede lo siguiente. ¡Ataque! Le dio en la cara. Que el esposo le pegue a uno debe ser un asunto muy fuerte en la vida, o sea, debe ser algo que realmente lo deje a uno muy marcado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es capaz Marvel de volver a interpretarse a ella misma en estas circunstancias y en estas situaciones tan difíciles? Y ahora quiero que observen esta última escena. Pues esta última escena no, esta parte final de esa secuencia. ¿Ven? Está Marvel manejando su carro, vuelta a mierda, o sea, vuelta a mierda por lo que le hizo la joyita de esposo que tiene. Listo. Entonces, a lo que quiero llegar, esa escena, todo eso, es más, toda la novela no es solamente actuada por Marvel, es como si Marvel volviera a representarse a ella misma. Se debe tener muchas pelotas para revivir todos esos momentos que fueron tan difíciles. Sin embargo, pienso yo que el actuarlo es una manera diferente de pasarlo por el cuerpo, porque ya lo que se hace es reflexionar sobre lo que se vivió. Porque es que esta novela fue la oportunidad que tuvo Marvel para distanciarse de su historia, es decir, de su relato y verse a ella misma en la distancia, como los personajes brechtianos, después de la crisis del drama. Y lo interesante que trae esto es que lo que pudo haber pasado es que Marvel pudo identificar a sus tres opresores. El primero, la industria del espectáculo, porque bueno, si vemos la novela nos vamos a dar cuenta de que Marvel no tuvo una infancia normal por andar montada en los escenarios. El segundo, su mamá, porque si vemos la novela vamos a notar que la mamá a veces era medio tirana, a veces no tanto, porque quería que Marvel pues saliera adelante y poder ser una estrella de la tecnocarrilera. Y tercero, su primer esposo, porque si vimos la novela sabemos que este esposo fue el que la maltrató y le pegó durante mucho tiempo.
Y si vemos la novela, pues podemos identificar que estos tres factores pues eran, en este caso, los sistemas opresores de Mar-Vell, porque no permitían que Mar-Vell pudiera salir adelante, no en lo profesional, sino como persona, pudiera alcanzar sus deseos, sus sueños, estar feliz con ella misma. La posición que asumió Mar-Vell después del rodaje pues es algo que desconozco, entonces no puedo decir nada al respecto. Sin embargo, no deja de ser interesante ver la novela de Mar-Vell como una especie de terapia, una terapia hermosa y teatral que pudo vivir su protagonista. Y ustedes dirán que cómo me atrevo yo a poner toda esta teoría teatral en una historia tan banal como la de Mar-Vell. Pues mis queridos amigos, porque todo en la vida está relacionado. Y porque no todo es tan bobo como parece. Y las cosas que nos parecen más bobas, pues esas cosas también guardan su profundidad. Y eso es lo más chévere de la vida. Entonces, los invito a que me sigan en Instagram para que podamos descubrir más tesoros que se encuentran en lugares insospechados. Entonces, 1, síganme en Instagram y 2, pues suscríbanse al canal, que es gratis. ¡Chao!